Ya bueno, ya a medida que vayan llegando los vamos a ir aceptando. Ahí llegó Vicente Carvalho. Ya, la semana pasada tuvimos desafío, siempre vamos a ir así, una semana materia, la semana siguiente desafío. Esta semana nos toca seguir con lo que serían las materias. La última clase vimos lo que era trabajar con los porcentajes y calcular a cuánto correspondía cierto porcentaje. Les dijimos que siempre íbamos a tener, por lo menos por este año, este periodo, el valor de nuestro 100% y íbamos a tener que calcular un porcentaje de este. La guía la entregaron ayer nomás, entonces entiendo que no la hayan podido realizar. Pero de todas maneras, no sé si alguno tiene duda, alguno que ya la haya visto, que tenga alguna duda o que quiera preguntar algo antes de empezar. No. Ya, entonces para recordar un poco, lo que vimos la semana pasada era que podíamos calcular el porcentaje de un número. Por ejemplo, aquí tenemos el 30% de 90. Lo primero que teníamos que hacer era ubicar en la tabla que se nos daba, teníamos que ubicar en este caso el 90, aquí abajito donde dice número, paralelo al 100%, porque el 90 en este caso es nuestro 100%. Y nos piden calcular el 30%, entonces ese tiene que ir ahí abajito del 100%. Y siempre nos quedaba un espacio vacío. Y para resolver esto teníamos que multiplicar cruzado y los números que nos quedaban, primero tenemos que ubicar los dos números los dos números que nos dan como información, que en este caso serían 90 y el 30, que son los que están cruzados. Entonces teníamos que multiplicar 90 por 30 y eso dividirlo en 100, que es el número que queda solito si los cruzamos. 90 por 30 son 2700 y si eso lo dividimos en 100 nos quedaba el 27. Entonces el 30% de 90 es 27. Hasta aquí llegamos la semana pasada y esto fue lo que vimos. ¿Ya? Entonces lo que quiero que hagamos ahora es algunos ejercicios, porque esta semana el objetivo principal era resolver problemas. Pero primero vamos a recordar esto y desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos que calcular el 25% de 136. ¿Qué es la primera información que tenemos que poner? ¿El por ciento? El por ciento, siempre vamos a poner aquí primero que todo el 100%, porque siempre va a ser el mismo, el 100% va a ser igual. Nos están pidiendo el 25%, entonces ese lo tenemos que ubicar abajito del 100, en esta parte de aquí, 25. Y el número completo que nos dan es el 136. Entonces tenemos que ubicar aquí el 136 y aquí abajito la X, porque todavía no sabemos cuánto es el 25% de 136. Ahora, para resolver este problema, ¿qué números tenemos que multiplicar? El 25. Ya el 25 lo multiplicamos por el 136. Y luego esto lo vamos a dividir en 100. 25 por 136, ¿cuánto sería?
No importa si usan calculadora, aquí lo importante es que no se nos olvide el proceso que tenemos que hacer, porque obvio que multiplicar mentalmente 25 por 136 puede resultar un poco engorroso. Bueno, a mí 25 por 136 me da 3.400. Eso nuevamente tenemos aquí que dividirlo por 100. Y el resultado final en este caso sería 34. Entonces, el 25% de 136 serían 34. ¿Ya? Aquí tenemos un número más grande. Nos piden calcular el 75% de 6.800. El número entero que tenemos sin porcentaje lo vamos a poner aquí al tiro. 6.800. 6.800, si hacemos una comparación, sería nuestro 100% en este caso, y nos están pidiendo calcular el 75%. Y esa información quedaría aquí abajo. Y recuerden que la cantidad que no sabemos la podemos representar con cualquier letra. Usualmente se hace con la X. Históricamente las incógnitas que tenemos en matemática se representan con la X o con la Y, pero puede ser con cualquier letra o forma o como ustedes quieran representar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado. Imaginemos... dígame. Creo que es 4.200. A ver, porque yo calculo, por decir así, el 50% es 3.400 y la mitad de 3.400 son 1.200. No, son 1.800. No, 1.700 son 1.700. 1.700. 1.700 más 3.400, 4.700, 5.100. Sí, si no me equivoco, sí tiene razón en lo que usted está planteando. Esa es otra manera de resolverlo, pero también está bien. Y según lo que usted nos dice, nos debería estar dando cerca de 51.000 si multiplicamos 6.800 por 75. Nos da 510.000. Y si eso lo dividimos en 100, nos da justamente lo que usted nos decía que eran 5.100. El cálculo mental que realizó usted, don Ignacio, está súper bien. Ya, si ustedes lo pueden calcular así mentalmente, es mucho mejor, porque a pesar de que no están usando la fórmula que les estamos entregando, el hecho de que ustedes estén pensando en calcularlo mentalmente requiere un esfuerzo mucho mayor, lo que también es súper importante y no tenemos que dejar de trabajar nunca en matemáticas, que es la habilidad mental. Y ahora voy con el último de esto y después vienen algunos, Carolina, vienen algunos ejercicios con problemas. Entonces, si seguimos en la línea en la que estábamos, aquí el número tenemos que anotarlo acá abajo, sería 340, y por ahora sería siempre el 100%, que es la cantidad que le estamos entregando. En la cantidad o valor que le estamos entregando siempre va a ser el 100% por ahora. Ahora, si lo hacemos de la manera que lo hace Ignacio, simplemente tenemos que partir el 340 en 2, que serían 170, si no me fallan los cálculos. Pero es importante, de todas maneras, que anotemos aquí la operación, porque no podemos hacer prueba escrita este año, eso es evidente.
pero si en la prueba de fin de año le preguntamos que cuáles son los pasos a seguir, es importante que ustedes se acuerden que tienen que anotar la información que tenemos y luego desarrollarla. Y si nos fijamos aquí, podemos considerar que aquí tenemos división. Me quedó muy choca la línea, pero no importa. División. Y la división de fracciones siempre es de manera cruzada. Esa es otra manera en que ustedes se pueden acordar que tienen que multiplicar cruzado cuando queremos resolver los porcentajes. Y aquí sería 340 por 50 resulta ser 17.000. Y si esto lo dividimos en 100, nos queda en 170, como habíamos dicho al principio, que iba a resultar si lo calculábamos mentalmente. La manera más, los cálculos de porcentaje más fáciles serían el 25%, que sería que tenemos que dividir el número en 4, el 50%, que implica que tenemos que dividir el número en 2, y el 75% implicaría que tenemos que dividir el número en 4 y sumar 3 veces esa cantidad. Si necesitamos calcular el 75% de 400, por ejemplo, dividimos el 400 en 4, que nos quedaría 100, y ese resultado que sería 100 lo multiplicamos por 3 y resultaría ser 300, que en efecto sí es el 75% de 400. Ahora, lo que vamos a hacer lo que viene ahora, la información no cambia mucho, pero se plantea como problemas. Un concesionario, que es un lugar donde venden autos, tiene 120 autos y el 35% de estos autos son blancos. Tenemos que calcular cuántos autos son blancos. Para esto, según la información que nos entrega el problema, tenemos que calcular cuánto es el 35% de 120 y vamos a obtener nuestro resultado. Entonces, aquí el número que nos equivale al 100% sería 120, sería el 100%, tenemos que calcular el 35%. Y aquí, como siempre, bueno, la X no va a estar ubicada siempre en el mismo lugar, solo que ahora estamos trabajando con los 100%. Entonces, la operación que tendríamos que realizar sería 120 multiplicado por 35 dividido en 100. ¿Cuánto sería 120 multiplicado por 35? ¿1.600? ¿1.000? 1200. 120 por 35 nos estaría resultando ser 4.200. Y si esos 4.200 los dividimos en 100, ¿cuánto nos queda? La misma cantidad. La misma cantidad, pero le quitamos 2 ceros. Recuerden que si estamos dividiendo por 100, simplemente le quitamos los 2 ceros abajo, los 2 ceros arriba y nos resultaría ser 42. Y como es un problema y tenemos que dar una respuesta más o menos completa, la respuesta sería que en este concesionario hay 42 autos blancos. Ya, y el resto son de otros colores, es una información que no nos entrega el problema, entonces no tenemos cómo responderla. Vamos con el siguiente.
De 374 lanzamientos, lanzamientos que pueden ser de pelota o de aro, hay gente que lanza jabalina, un montón de cosas. 374 lanzamientos, José falló el 60%. ¿Cuántos lanzamientos falló? Lo que tenemos que hacer primero siempre es escribir la información. Entonces nuestro 100%, nuestro total sería 374, que sería reflejado en porcentaje nuestro 100%, y lo que nosotros tenemos que calcular es el 60%, que fue la cantidad de lanzamientos que nuestro amigo José falló. ¿Qué números tenemos que multiplicar? ¿Cuál? 374 por 60, y el resultado de esto, uy, ¿dónde se me fue el mouse? El resultado de esto lo dividimos en 100. No importa si es con su calculadora. ¿Cuánto sería 374 por 60? Vamos chiquillos, si sus voces son muy agradables, quiero escucharlas también. 374 por 60. Bueno, 374 por 60 resulta ser 22.440, y eso lo dividimos en 100, y nos resulta un número decimal. Pero, como dijimos en la clase anterior, podemos redondearlo. 22.440 dividido en 100 da 224,4. Como el 4 es menor al 5, tendríamos que simplemente redondearlo en 224. Y aquí viene uno con números cerraditos, me refiero a que terminan en 0, entonces usualmente resulta ser más fácil resolver este tipo de ejercicios de porcentaje. Dice, en un bosque hay 1.600 árboles. De estos, el 40% son eucaliptos. Entonces, ¿cuántos eucaliptos tenemos en este bosque? Vamos a ir anotando la información que se nos ha ido entregando. Y si se dan cuenta, el patrón siempre va a ser el mismo. Lo que ustedes tienen que ir haciendo es anotar los números y resolver. Estoy segura que eso nos va a dar un número bastante grande. ¿Cuánto es 1.600 por 60? Muy bien, 1.600 por 60 nos dan 96.000. Y aquí este número gigante nos termina en 0. Entonces simplemente le eliminamos los dos últimos ceros al 100 y los dos últimos ceros al 96.000, y el resultado sería 960. Entonces, en el bosque de los 1.600 árboles, 960 son eucaliptos. Recordar siempre que cuando estamos resolviendo problemas,
tienen ¿Por que qué? tener una ¿Por qué respuesta. dejan quitar los ceros? No caché. Lo que estamos haciendo es resolver problemas con porcentajes. Lo mismo que hicimos la semana pasada, pero que simplemente poníamos la información en la tabla de datos y resolvíamos, ahora lo estamos haciendo pero con problemas. ¿Ya? Y son problemas como súper simples. Recordar que siempre en este año le vamos a dar el 100%. Nunca le vamos a pedir que calculen cuánto del 100% porque eso de repente se complica, se enreda un poquitito. Aunque es simplemente dar vuelta a la información y responder. Por ejemplo, aquí dice, en Valparaíso se estiman que 7.400 familias tienen mascotas. Si el 35% de todas estas familias tienen gatos, ¿cuántas familias son las que tienen gatos? Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, escribir la información que se nos entrega. Tenemos un total de 7.400 familias en la región de Valparaíso que en teoría tienen mascotas. ¿Ya? Entonces, esas 7.400 en este ejercicio sería nuestro 100%. Queremos calcular el 35% de esta cantidad, que son 7.400, porque la información que nos está entregando es que el 35% de estos tienen gato. ¿Ya? Luego tenemos que multiplicar cruzado. En este caso sería 7.400 por 35, 7.400 por 35 y siempre, siempre por ahora dividido en 100. Si con la misma calculadora multiplicamos 7.400 por 35, nos da 259.000. Y esto, para terminar de calcular cuánto es el porcentaje, lo tenemos que dividir en 100. Si estamos dividiendo en 100 y el número de arriba también termina, por lo menos tiene 2 ceros al terminar, simplemente los podemos eliminar. Eliminamos esos 2 ceros y eliminamos los 2 últimos ceros del número y nos quedaría en 2.590. Entonces, de 7.400 familias que tienen mascotas en Valparaíso, 2.590 tienen gato. Y el resto puede tener cualquier otro tipo de mascota, porque esa información no nos está entregando el problema, por lo tanto no nos interesa disolverla por ahora. Muchas veces ustedes preguntan que para qué nos sirve esto en la vida cotidiana. Probablemente no vamos a querer calcular en un día cuántas niñas hay en un colegio en total o cuántas mascotas tienen gatos o cosas por el estilo. Pero cuando ya volvamos a la normalidad y ya no tengamos que estar encerrados, nos puede servir, por ejemplo, para calcular cuánto porcentaje de descuento tiene alguna prenda que esté en oferta, que es la información que a ustedes les entregamos en las guías. Por ejemplo, en eso se podría usar en la cotidianidad. Ahora tenemos 780 alumnos en un colegio. Ese es el total de alumnos que hay en el colegio, entonces se refleja en nuestro 100%. Nos dice que el 40% son niños. Entonces, lo más importante de recordar siempre en estos casos es multiplicar cruzado. 780 por 40. Y esta información la dividimos en 100. ¿Por qué en 100? Porque el 100 nos representa el total del porcentaje, todo lo que hay. Entonces,
780 por 40 son 31.200. Eso lo dividimos en 100, siempre, no hay que olvidarlo. Y como terminan en 0, eliminamos los dos ceros de abajo, eliminamos los dos ceros de arriba, y nos quedaría 312 dividido en 1. Que eso sería 312, lo que significa que en este colegio hay 312 niñas y el resto se presume y evidentemente son varones. Y ahora, si no me equivoco, tenemos los ejercicios de operaciones combinadas que dijimos que íbamos a hacer siempre. Vamos a hacer uno ahora y el resto lo van a tener que hacer ustedes y lo vamos a revisar antes de realizar el desafío de la próxima semana. Entonces, tenemos 989 más 312 más paréntesis 4.286 dividido en menos 2 menos 376. ¿Qué tenemos que hacer primero? Paréntesis. El paréntesis. Entonces la información que tenemos afuera, simplemente la traspasamos, la escribimos de nuevo. Y 4.286 dividido en menos 2, ¿cuánto nos daría? Vamos, simplemente tenemos que partir ese número por la mitad. 4.286 dividido en 2, ¿cuánto nos quedaría? Tenemos que partir por acá. ¿El 2 en el 4 me cae exactamente? Sí. El 4 dividido en 2 serían 2. Después vamos con el número del lado. El 2 en el 2 me cabe una vez. El 2 en el 8 me cabe 4 veces. Y el 2 en el 6, uy, ahí era una vez. El 2 en el 6 me cae 3 veces. Entonces, 4.286 dividido en 2 nos daría 2.143. ¿Negativo o positivo? ¿4.286 dividido en menos 2 sería positivo o negativo? Negativo, porque tenemos un positivo con un negativo y en multiplicación o en división, si los signos son distintos, siempre va a ser negativo y si los signos son iguales, siempre va a ser positivo. Entonces el resultado de esta operación es negativo. Y bajamos el menos 376. Ahora lo que nos sigue sería calcular 989 más 312 serían 1.301 menos, porque recuerden que si tenemos aquí dos signos diferentes y están juntitos, nos queda negativo. Menos 2.143
menos 376. Entonces, 1301 positivo menos 2143 se resta, porque tienen diferentes signos, se resta 2143 menos 1301, serían 842, y tenemos que mantener el signo del número mayor, que en este caso sería 2143 y es negativo. Menos 376. Ahora, aunque sean negativos, nos encontramos con dos números que tienen el mismo signo. Entonces, lo que hacemos con esta información es sumarla. 376 más 842 nos daría 1218 negativo, porque sumamos y mantenemos el signo. No es que pase a positivo. ¿Ya? Si estamos sumando dos signos que tienen, o sea, dos números que tienen signo negativo, los sumamos y mantenemos el signo. Si son dos positivos, lo mismo, los sumamos y mantenemos el signo. Y si son signos diferentes, se restan y se mantiene el signo del número mayor. Ahora, aquí ya estaría terminado nuestro ejercicio. Entonces, como tarea, entre comillas, para la próxima semana, antes de empezar el desafío, tienen que resolver este ejercicio. 654 dividido en 2, más 3198, menos 7834, más 2195. Y este, que sería 76 por 10, más 484 dividido en 4, menos 1498, más 3256. Entonces, cuando empecemos la siguiente clase, que nos tocaría el desafío, vamos a resolver estos ejercicios antes de empezar. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda o no entendió lo que hablamos? ¿O de materia anterior que hayamos pasado que quiera preguntar algo? Yo por No, mi lo que entendí. entendí fue como la última parte. ¿Cómo? No entendí la última parte, Las operaciones combinadas. sí, la del menos y más y todo eso. No mucho. Ya, entonces, ahora ya nos queda súper poco. Pero vamos a tratar de enfocarlo más la próxima clase. La próxima clase se supone que ya va a estar con nosotros de nuevo la tía Paula. Yo sé que con ella tienen más confianza que conmigo. Entonces vamos a seguir enfatizando en eso, ¿ya? Pero traten de resolver los dos últimos ejercicios al final para que comparemos los resultados cuando lo resolvamos la próxima semana, ¿ya? Lo bueno es que no tienen negativo.